Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta honorable representación popular a efecto de presentar iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversos artículos a la ley que regula el funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicios para el cuidado infantil y de menores en el estado de Chihuahua, a fin de establecer principios, criterios y estrategias en la prestación de servicios y desarrollo de actividades de dichas instituciones, lo anterior en base a la siguiente antecedentes y exposición de motivos. La aparición de las guarderías se remonta en el siglo XIX debido a la necesidad social de que ambos padres trabajen, así como la incorporación de la mujer al mundo laboral. A falta de la madre para cuidar a sus hijos, en 1846 se funda el crèche del francés cuna. Posteriormente, a raíz de esto, se empieza a expandir esta solución por toda Francia y después se crearon guarderías en las fábricas, y así las mujeres en sus periodos de descanso pasaban tiempo con sus hijos. Posteriormente, en 1927, en Latinoamérica, surge la Federación Obrera Femenina, en la que se exige, entre otras reformas laborales a favor de las mujeres, la creación de guarderías. Por lo que respecta a nuestro país, es hasta la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, que tras varios estudios implementa y publica el sistema de guarderías en 1973. Actualmente las guarderías se han convertido en una necesidad indispensable debido a que muchas madres se han incorporado a la fuerza laboral y esto las lleva a buscar sitios donde dejar a sus hijos de manera que se encuentren seguros y atendidos mientras que ellas se encuentran fuera de casa. Es por eso que las guarderías han tenido gran difusión y aceptación dentro de la sociedad. Es cierto que muchas de las madres tienen el apoyo de sus familiares, incluso de sus esposos, dependiendo del caso, pero no siempre es así, ya que las madres no siempre reciben dicho apoyo y esto las orilla a tomar la decisión de buscar una guardería para su hijo, lo cual no resulta fácil, ya que se tiene que considerar varios aspectos importantes que debe tomar la guardería. La función de las guarderías no solo es atender a los niños en sus necesidades más básicas, sino que éstas sean complementadas por otras igual de importantes como afectivas, sociales, psicológicas,